Buenas noches, hermanos. Vamos a tener la meditación de hoy día en Mateo 5:13, que habla sobre la sal de la tierra. Y dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. En la antigüedad, los soldados del ejército romano recibían una porción de sal como parte de su pago. Este término lo usaban en latín y esta porción se llamaba salarium, del cual proviene la palabra de ahora en español que es el salario que recibimos cada mes. Esto nos quiere hacer notar que la sal era muy importante en esos tiempos y se compara como con tu salario de un mes, ¿no? Por otra parte, el pueblo de Israel también la usaba como condimentos en sus comidas, sacrificios consumados en el altar, eso podemos ver en Levítico, en Esdras. Tenían que echarle sal, tenían que sazonar lo que sacrificaban en el altar como ingrediente del incensario sagrado, eso podemos ver en Éxodo, y también para hacer estéril el campo de los enemigos. Eso está en Sofonías 2:9. En la antigüedad la sal tenía bastantes usos, ¿no? La sal de la tierra es lo que Jesús nos llamó a nosotros, sus discípulos, a hacer. Está comparando la sal como un utensilio bastante usado con lo que nosotros debemos ser y hacer. Unas características relacionadas con un creyente como la sal vendrían a ser que uno, evitar que se descomponga algo, por así decirlo, ¿no? Como prevenir la corrupción hablando del creyente o la descomposición hablando de la sal como tal, ¿no? Como sal. Cuando queremos comer nuestro rico yuquito, muchas veces yo me acuerdo que en la refrigeradora mi mamá tenía, no sé, una carne seca y yo decía, ¿qué es esto? Y una vez, por curiosidad, dije, a ver, voy a probar. Y era súper salado. Mi mamá, ¿qué es esto? ¿Por qué está tan salado? Y me decía que a la carne le ponían sal para que no se malogre. Y eso también le daba un saborcito diferente y con eso hacían pues la chalona, la famosa chalona, ¿no? El oyuquito y varios platos. Y sí, sí eran ricos, a algunos les gusta más, a otros no nos gusta mucho, pero esta sal prevenía la descomposición de los alimentos. Y hay muchos alimentos que les ponen sal para prevenir la descomposición. Incluso también la sal puede ser usada parte para hidratación del cuerpo, también puede ser usada para desinfección de heridas y varias cosas. Pero en breve previene la corrupción. En la antigüedad también se preservaban alimentos, carnes, peces con la sal. Era como un preservativo. Nosotros obviamente no vamos a poder acabar con la corrupción de este mundo porque no podemos acabar, es imposible. Pero sí impide podemos impedir que esto se descomponga más. La Iglesia de Cristo está llamada para que, con su influencia de santidad, mansedumbre, amor y predicación de la palabra, pueda evitar que este mundo se corrompa más de lo que está. Entonces, sí, no puedes acabar con toda la corrupción del mundo, pero podemos evitar que se corrompa más. Otra cosa es que la sal produce sed, ¿verdad? La sal produce mucha sed. Cuando comes una comida que está muy salada, te provoca tomar mucha agua porque está muy salada. Y claro, una comida salada no es muy agradable, ¿no? Todos sabemos que cuando se consume sal o alguna comida salada, inmediatamente te va a dar sed. De esta forma, el Señor nos enseña por su palabra que nosotros debemos dar testimonio de vida y que tenemos que provocar esa sed en las personas. Es como que no vas a ir a tu trabajo y vas a predicar el Evangelio porque tampoco está bien ser muy invasivos y hay que respetar que es un trabajo, ¿no? No estás en tu iglesia. Pero con el testimonio puedes provocar que las personas que están a tu alrededor quieran saber más de ti, de tu vida y de por qué eres tan diferente. Eso significa que les da sed de conocimiento, sed de justicia. Quiero conocer en el Dios en quien tú confías porque se nota que ha cambiado tu vida. Necesitamos provocar sed a las demás personas. La sal también da sabor. Como decíamos, ¿no? Es un condimento importante en la comida. Si no le pones sal, es horrible la comida, impasable. O cuando la comida está un poco fea o el caldo está un poco insípido, le ponemos sal y funciona. A veces yo a la papa que no hay queso, le pongo sal y funciona. Entonces la sal da sabor.
sí sabemos que es esencial, es un condimento usado, pero en los cristianos es casi lo mismo, es como somos el condimento de este mundo. Sin la influencia de la iglesia en este mundo, las personas no tendrían un significado o propósito, porque no habría por qué vivir si no es para agradar a Dios, si no es porque hay algo que tiene sentido después de nuestra muerte, si no viviríamos por vivir y no tendría sentido nuestra vida. Las personas no comprenden el significado verdadero de sus vidas sin Cristo, pero cuando uno les predica, pueden entenderlo. De tal manera que sin Cristo una persona vive insípidamente, probando todo, pero nunca llega a tener ese sabor, esa alegría, esa contentación que llene su vacío. Entonces, como decía Salomón cuando se apartó del Señor, decía que la vanidad es un hueco, es vacío, no tiene sentido la vida. Igual pasa con las personas, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ser esa sal que sazone su vida. Ahora, como dice ese versículo, sigue diciendo, si la salsa es insípida, ¿con qué la vas a sazonar? ¿Con qué vas a sazonar el mundo? ¿Cómo podemos ser insípidos, ¿no? Cuando ya no hacemos lo que deberíamos, ¿no? Predicar el evangelio, como decíamos, ¿no? Predicar, ser un buen testimonio, poder producir sed a donde vayamos, también poder evitar que este mundo se siga degenerando, y lo principal para hacer eso es ser un buen testimonio. Entonces, si uno se queda callado, no refleja al Señor en su vida, en su trabajo es como cualquier persona del mundo y tampoco tienes una comunión con Dios, entonces te vas enfriando, no vas a sazonar nada, ¿verdad? No vas a sazonar nada. Entonces, hay un versículo, 2 de Pedro 2:20, 21, que dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, se enredan otra vez en estos, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volver atrás del santo mandamiento que les fue dado. Este versículo a mí siempre me da mucho miedo, porque digo, va a ser peor si yo, ya que estoy en la fe, yo conozco a mi Dios, conozco todo y sé las consecuencias de mis actos si peco si sigo pecando y vivo de continuo en pecado, va a ser peor, ¿no? Dios me va a poner mi estate quieto porque yo soy salva, pero puedo pecar, pero puedo vivir pecando, pero Dios me va a corregir y va a ser peor que la primera vez que yo estaba en el mundo y no sabía que lo que hacía estaba mal. Entonces, esta parte de la palabra hace referencia al cristiano que no se esfuerza por impactar al mundo que lo rodea, sino que termina mezclándose con las cosas del mundo y ya no tiene utilidad para Dios. Es una persona más, ¿no? Del montón de personas que no saben el rumbo de su vida, ¿no? Entonces, mi consejo para ustedes el día de hoy es tener las 3 características: prevenir la corrupción, producir sed y dar sabor donde quiera que estemos, y no apartarnos, ¿sí? No ser como que desvanecidos, insípidos. No, tenemos que siempre tratar de dar sabor, de producir sed y de prevenir la contaminación o ¿cómo se llama? La descomposición de este mundo, la corrupción, por así decirlo. Siempre ser justos, siempre ser honestos, siempre ser fieles a nuestros principios, no dejarnos llevar por lo que la gente haga y dicen, pero es una cosita, nadie se va a enterar, pero es un sol, pero es una mentirita piadosa, pero, y la gente del mundo es corrupta y acá en Perú somos súper corruptos, desde la cabeza, el presidente, hasta la cola, hasta un niño. Entonces nosotros no podemos dejarnos llevar por eso, tenemos que ser constantes, por más de que perdamos dinero, perdamos amigos, perdamos tiempo, lo que sea, tenemos que mantenernos firmes en nuestra fidelidad al Señor, porque a Él servimos y a Él le debemos dar cuentas. Entonces, y también producir sed y dar sabor es dar un buen testimonio y no perder nuestro sabor también, no desvanecernos, porque la sal la soplas y se desvanece, pero nosotros nos mantenemos firmes. Entonces, hermanos, hay que reflexionar entonces en este pasaje de Mateo 5:13.